Bueno, esperamos hasta un toquecito. Son casi y 10, por eso. Y 10 arrancamos, por las dudas de que haya gente que esté tratando de entrar. Sí, ahí yo me voy fijando de vez en cuando, pero Dale. bueno. Espera, en un minutito arrancamos. Buenas tardes. Hay casi más gente. Sí. Bueno, vamos a ir arrancando. Ya no queda nadie en la sala de espera, por lo que veo, así que damos inicio a la charla de hoy. Bueno, yo soy Mai, me está acompañando Rami también, que va a estar aceptando a la gente, va a estar realizando el chat. También nos está acompañando Fernanda. Bueno, un poquito como para introducir a la charla, después la dejo a Fernanda que se presente eso un poco mejor cuando arranque, pero para introducir un poco la charla, la idea de hoy es poder, bueno, charlar un poco acerca de lo que es la prevención del suicidio, un poco en el marco de que es algo que en la facultad no vemos mucho. Estábamos charlando recién cuando había entrado Fernanda, que estaban entrando por ahí, alcanzaron a escuchar que comentábamos que muchos estudiantes se habían inscrito hoy por una cuestión de la necesidad que hay de adquirir estos saberes y estas herramientas, en cuestión de que, bueno, no es algo que esté planteado en nuestro plan de estudios, y tampoco se den materias específicas. Creemos nosotros también como agrupación que hay una falta de actualización en esos temas, que no es algo muy charlado y que está bueno verlo desde diferentes perspectivas para poder adquirir ciertas herramientas para el día de mañana cuando seamos profesionales. Y un poco en la mano de esto también queríamos contarles que estamos haciendo otras actividades aparte de la charla de hoy. El sábado vamos a tener un encuentro de lanzamiento de promotores de salud mental, donde vamos a estar yendo al territorio, vamos a estar, eh, me distrajo el chat. Vamos a estar haciendo diferentes talleres con los vecinos y las vecinas de los barrios para poder abarcar y abordar diferentes problemáticas que existen hoy en día en los barrios populares, un poco más desde la perspectiva de lo que es una salud mental comunitaria. Bueno, y con la falta que hace a veces también que hacen promotores de salud, no solamente de salud en general, sino más específicamente de salud mental, que hoy en día para nosotros creemos que se ha vuelto un poco un privilegio, que en los barrios no es tan accesible. Entonces, bueno, para romper un poco con esto y un poco de la mano de lo que veníamos diciendo, estas faltas que vemos hoy en nuestro plan de estudios, de ciertas temáticas que no se abordan, y también un poco de lo que es lo más comunitario, que no se toma demasiado, sino en ciertas materias o en algunas electivas, es que, bueno, venimos con todas estas iniciativas. Así que, bueno, Fernanda, te doy la palabra para que te puedas terminar de presentar, puedas contar un poco lo que vos haces. Bueno, gracias a Florencia, a Rami, a Mai por esta invitación y por este espacio. Mi nombre es Fernanda Escoitía y soy del Centro de Asistencia al Suicida. Ahora en un ratito le voy a pedir, entró una voluntaria nuestra, María, que está por allí, y le voy a pedir a ella que les cuente un poco yo voy a hacer una primera presentación y después que ella les cuente un poco sobre nuestra institución, que me parece que es importante que tengan esa información. Bueno, yo soy psicóloga y trabajo en el Centro de Asistencia al Suicida hace muchos años, como 40. Entré, ni bien hacía poquito que me había recibido, me estaba recibiendo,
y ya les va a contar María, el CAS tiene 54 años desde su fundación, y agradezco especialmente este espacio porque, como bien introducía May, hay muy poca, digamos, formación, información, no figura prácticamente en los planes académicos de ninguna formación en ninguna universidad, no solamente en en la UBA, sino en el resto. Digamos, venimos de todo un tiempo donde, si bien el suicidio existe desde los principios de la humanidad, la realidad es que siempre ha sido un tema muy tabú, muy estigmatizante. Entonces esto hace que se hable poco de suicidio, por ende no figure paradójicamente, no figure en los programas y en la currícula de las carreras vinculadas a la salud, ¿no? Cosa que es sumamente grave, porque ya van a ver a lo largo de este tiempo que compartamos, donde decimos que todos podemos ser preventores de suicidio, ¿sí? Si bien hay un montón de situaciones donde nosotros sabemos que no somos quienes salvamos al otro, pero sí somos responsables de poder detectar, de poder escuchar, de poder ver. Entonces todos podemos serlo, y quienes ocupamos un lugar frente a las personas en esta primera línea, en los distintos lugares donde ustedes el día de mañana trabajen, tienen que estar formados, a lo mejor no ser especialistas en suicidio, pero sí saber que el suicidio es totalmente prevenible si escuchamos y miramos con atención, y si sabemos detectar cuáles son las señales, ¿no? Así que yo hoy voy a hacer un pantallazo general no sé, en una hora y pico que me dijeron que se podía usar, y después dejar un espacio para preguntas. Sí anticipo que son tantos los temas que hoy no nos va a dar el tiempo como para agotar absolutamente, pero recuerdo sí que el año pasado quedó la inquietud, así que si quieren lo podemos hacer en algún momento con quienes estuvieron el año pasado, y quienes escuchen esta cosa más introductoria hoy, podamos hacer en algún momento otra charla de mayor profundización y mayor cantidad de preguntas, etc. Voy a empezar mencionando que el 10 de septiembre, por eso Florencia cuando me contactó queríamos que la charla fuera durante septiembre, porque septiembre es mundialmente el mes para la prevención del suicidio. En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud pone el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Y esto ya nos está dando una indicación, una señal sobre lo difícil que ha sido el tema, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, porque piensen, ustedes seguramente deben ser la mayoría muy jóvenes, pero piensen que el año 2003 es hace relativamente muy poco tiempo, y cuando un montón de dolencias, de enfermedades y de dificultades vinculadas con la salud y con la salud mental tienen algún día específico, que los días específicos son para tomar conciencia, para difundir, para prevenir, etc., el suicidio fue tomado recién se le adjudicó un día mundial recién en el año 2003, y eso gracias a algunos, digamos, pioneros en la materia, como es el doctor Schneidman, que falleció no hace tantos años, que en Estados Unidos empezó a acuñar una serie de términos vinculados al psicológico insoportable que supone cada proceso suicida,
Entonces le debemos a él y a varios más el hecho de ese Día Mundial que nos permite establecer un poco, bueno, hablar del tema, porque la charla se llama Prevención de Suicidio, y lo primero y fundamental que tenemos que decir es que sobre suicidio hay que hablar, que la mejor prevención siempre es hablar. Nunca vamos a cometer un error si hablamos, ¿sí? Más bien la dificultad está en no hablar, en asustarse, etcétera, y no hablar del tema, o tenerle ese excesivo respeto que el tema merece desde ya, pero no llegar al punto de no hablar. Así que yo voy a pasar primero una presentación cortita que está dedicada como a profesionales, y bueno, y ustedes están formándose y en vías de serlo, así que me parecía bueno partir por allí. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ahí Sí, se ve. Bueno, a ver, comparto algunas como reflexiones y algunos apuntes, lo llamo yo, para los profesionales de la salud, ¿no? Y lo resumo en estas 3 palabras: compromiso, responsabilidad y presencia. Porque es nuestro compromiso poder hablar del tema, poder distinguir señales, al menos así sea para derivar a otros que puedan tratar este tema, sean otros psicólogos, sean psiquiatras o quien corresponda, pero que tengamos claro que lo nuestro pasa por este compromiso, por esta responsabilidad y por esta presencia. No se capacita específicamente a los profesionales en la detección e intervención sobre la conducta suicida, en su prevención, intervención y posvención, ni su abordaje en general. Recién ahora les diría que están empezando a ver, nosotros desde el CAS hacemos un curso de introducción a la suicidología, que es de 4 sábados. Hay una universidad que hace una diplomatura en suicidología, pero toda es formación de posgrado, y aparece poco en las materias, ni hay una materia específica. Tampoco, tal vez, sería necesario una materia específica, pero al menos sí que atraviese transversalmente los contenidos del resto de materias, porque evolutivamente observamos la presencia del suicidio en cualquier edad, ¿no? Nosotros desde nuestra institución damos cursos para público en general y para cualquier persona que trabaje con personas, porque, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, las señales que se pueden detectar aparecen en las personas, y quienes están cerca son las que pueden detectar. Es decir, compañeros de colegio en la adolescencia, gente que trabaja en instituciones sociales, en iglesias de cualquier credo, en scouts, en clubes deportivos, etcétera, ¿no? Con lo cual es importante que todos los que están en contacto con personas tengan alguna idea de que pueden ser preventores. ¿Qué hacen los profesionales en general donde encuentran información específica según pertenezcan a los servicios de emergencia o a los de salud mental o a los de atención primaria? Donde se proporcionan recomendaciones sobre qué y cómo evaluar, escalas de evaluación según el nivel de atención, medidas de seguridad hospitalaria o pautas prácticas en caso de intento de suicidio. ¿Qué se hace con todo esto? Porque en realidad en algún material de lectura todo esto aparece, pero no existe la formación, digamos, práctica y concreta que en primer lugar nos aleje del temor
de enfrentar estos temas. El planteo de hoy va más allá de contar con una herramienta básica para detectar el riesgo suicida y poder tomar medidas preventivas al respecto, tanto por parte de quienes la padecen, directa o indirectamente, como por los profesionales que tienen que abordarla. El verdadero trabajo está en su abordaje terapéutico en el marco de la práctica clínica, a la que ningún manual no puede nunca sustituir. Con esto, ¿qué queremos decir? La mirada siempre es personal, siempre va justamente a la actitud que tenemos frente a los distintas situaciones que se nos presentan respecto de un paciente. Y el verdadero trabajo está en ese abordaje terapéutico, en la clínica, en el estar con el paciente. Y un manual, digamos, que nos diga qué hacer en cada caso, no va a reemplazar esa mirada y esa actitud personal de interés sobre aquello que el paciente está planteando. Hoy en día se sabe mucho más sobre el suicidio y hay una conciencia más amplia, pero la conclusión real es que aún no es suficiente y en muchos casos estamos como documentando lo obvio, ¿no? Si bien no hay, ahora les voy a hablar un poquito de la ley que se aprobó, que se reglamentó el 10 de septiembre, si bien está reglamentada esa ley, si bien nos falta muchísimo en términos de estadísticas, etcétera, además de documentar y además de registrar, tenemos que tener claro cuál es el hacer frente a la persona que está en una crisis suicida. Mejoras en la intervención y sobre todo en la prevención requiere más esfuerzos de parte de la comunidad científica y de parte de todos. Espacio seguro. El terapeuta tiene que crear un espacio seguro, de confianza, donde el paciente se sienta protegido, apoyado y recibiendo todos los permisos en la relación terapéutica para que pueda ser él mismo. Cuando el terapeuta crea este espacio, también se está protegiendo él mismo y podrá superar más fácilmente todos los miedos que le vayan surgiendo. ¿Qué queremos decir con esto? Nadie, digamos, no necesariamente una persona va a ir a una consulta y de primera intención va a decir que tiene fantasías de suicidio. Después vamos a ver lo que es el proceso suicida. Pero justamente lo que el terapeuta tiene que crear es ese espacio seguro y de confianza, donde se sienta, como lo decimos acá, protegido y apoyado. Y recién en ese espacio seguro y de confianza es que se va a animar a hablar de lo que le pasa. Y cuando hable de lo que le pasa, nosotros podremos ir percibiendo algunos indicadores que, si él no nos cuenta cuál es su fantasía, nosotros vamos a poder estar habilitados para preguntarle en forma directa. El profesionalismo es la manera o la forma de desarrollar cierta actividad profesional con un total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a su formación específica y siguiendo las pautas preestablecidas socialmente. Esta es la definición teórica de profesionalismo, ¿no? Pero profesionalismo es mucho más que el saber hacer, ¿no? Como decíamos antes acá. Es la forma de desarrollar cierta actividad con compromiso, mesura. Es mucho más que el saber teórico, es mucho más que el saber hacer. El término compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación. La palabra compromiso también es sinónimo de responsabilidad, no solo para uno mismo, sino también para todo lo que dependa de esto. Para algunos se trata de un valor,
mientras que para otros es algo que se puede tomar o dejar ante cualquier hecho que se presente. Es decir, se elige o no se elige asumir un compromiso. Y acá a mí me gustaría detenerme un minuto, a ver, en esta laminita que habla del por qué hablamos de calidad personal cuando hablamos de profesionalismo. Porque el profesionalismo es saber hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los conocimientos, como muestro allí, con las habilidades, pero después hay un ítem que tiene que ver con la actitud, que es el querer hacer, no solamente el saber puro, sino justamente poder tener esa relación humana y personal con quien tengo delante para poder preguntarle. Ahora María nos va a contar un poco de cómo atendemos nosotros en el teléfono. Reflexiones. El profesionalismo es hacerse cargo, hacer bien lo que nos toca y hacer más allá de lo que nos toca. Es comprometerse en la difusión y prevención ante cada situación que se presente. Ayudar en la toma de conciencia de colegas que no huyan del tema por temor y que puedan enfrentarlo en las múltiples situaciones que se presenten. Y les quiero contar ahora un cuentito, no un cuento, pero hacer referencia. Hay un cuento que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado el año pasado cuando comenzó la pandemia, que hablaba de la peste, de una peste que llegó a un pueblo y venía alguien anunciando que venía la peste y que iban a morir muchas personas. Y finalmente después, esta peste que anunciaban y que profetizaban pasó muy suavemente y no produjo toda la cantidad de víctimas que anunciaban que iba a producir, y sin embargo igual había muerto mucha gente. Entonces alguien preguntó, pero si no los mató la peste, ¿qué los mató? Y la conclusión, el epílogo del cuento decía, el resto, la gran mayoría, murieron por el miedo. Y en esta situación, frente al suicidio, y nosotros profesionales de la salud mental frente al suicidio, ocurre lo mismo. Ustedes seguramente habrán escuchado personas que pueden llegar a hablar del temor de si me toca una situación como esta, cómo hago, cómo lo enfrento, etcétera. ¿Qué pasa si un paciente que uno tiene decide quitarse la vida y lo hace? Son situaciones fuertes que nos comprometen frente a nuestros pacientes, y la conclusión siempre es, aún con el miedo, hay que hacer lo que nos toca hacer, no huir frente a esta realidad. Podemos elegir no atender determinados casos, determinadas patologías, etc. Pero la realidad del suicidio es una realidad que no pertenece a una patología en particular, con lo cual cualquiera puede suicidarse, y nosotros tenemos que estar formados para detectar en el proceso cuáles son las señales y los riesgos, pero además no huir de la situación por el miedo. No, fíjense que no estoy diciendo no tener miedo, podemos tener miedo igual, pero aún así hacernos cargo y enfrentar, ¿no? Es sí nuestra responsabilidad siempre actualizarnos y formarnos, el compromiso solidario desde el saber y la propia experiencia, acompañar a otros colegas en la toma de conciencia, y el compromiso comunitario, hacernos la pregunta respecto del para qué estamos o en las organizaciones o espacios donde participamos. La verdad es que es importante tener en cuenta, todo este compromiso en formarnos y en no esquivar temas como estos, ¿no?
La formación en suicidio es una formación mucho más humana que técnica, ¿sí? Más allá de que tenemos que aprender y tenemos que saber, ¿eh? No estoy diciendo que no, porque esto va a quedar grabado y que quede grabado, que no estoy diciendo que no es necesaria, pero la formación humana, la formación en comunicación, la formación en herramientas básicas como escuchar y preguntar, son las herramientas básicas que nos van a llevar a saber en qué momento de un proceso o una crisis personal está en una persona. La voy a dejar a María contarnos sobre qué es el CAS y después vamos a hablar de proceso suicida y después un poquito sobre mitos y que todos podemos ser preventores. Bueno, hola, buenas tardes. Como dijo Fernanda, bueno, yo soy María de Mirgi, soy técnica en minoridad y familia y soy voluntaria del CAS desde hace más de 20 años. La verdad que, bueno, el CAS es la institución pionera de la Argentina en materia de suicidio, de atención a la persona que sufre y que nos llama, y siempre nos hemos comunicado o hemos entablado esta relación por vía telefónica. Por supuesto que como a todos la pandemia nos modificó y como institución nos lanzó así abruptamente a un montón de modalidades a las que nos tuvimos que adaptar, como todos, y bueno, y que salimos de alguna manera airosos porque pudimos en esta situación tan crítica y tan difícil hacerle frente a todas estas demandas que se ampliaban. De hecho, en los momentos más álgidos de la pandemia, ampliamos nuestro horario de atención 2 horas más de lo establecido, o sea, lo hicimos de 8 de la mañana a 2 de la mañana. Actualmente retomamos nuestro horario habitual, que es de 8 de la mañana a 0 horas. Todos somos voluntarios, el equipo profesional, el equipo de voluntarios telefónicos, de asistentes telefónicos, operadores, absolutamente todos los profesionales y miembros del CAS son voluntarios, y el CAS es una ONG que, digamos, se mantiene un poco con el aporte de todos y algunas contribuciones que por ahí recibimos. Pero fundamentalmente nos hemos mantenido a lo largo del tiempo gracias al apoyo de algunas instituciones y de algún que otro benefactor. Nuestra tarea es apasionante, porque en realidad nos ubicamos en un plano de igualdad con la persona que llama. Las características de la atención nuestra es que es anónima, es gratuita, es confidencial. Y esas son, de alguna manera, las pautas que siempre decimos y mantenemos en claro en la comunicación que se establece, porque es lo que logra que del otro lado puedan abrirse y contar y sentir que hay una persona que escucha y que no va a ser juzgado. Entonces, ¿eso qué es lo que nos da? Nos da la posibilidad de que seamos depositarios de secretos o de angustias que tal vez esa persona que llama nunca jamás ha hablado con nadie. Y bueno, a partir de ahí
lo que tratamos de establecer siempre es un vínculo de afecto, un encuentro, como decimos nosotros. El encuentro, lo fundamental para nosotros es el encuentro humano, el encuentro de uno con el otro en un plano de igualdad, y estamos ahí al lado. No estamos para solucionar, no estamos para dar demasiados recursos, simplemente acompañar, escuchar, contener y en todo caso apoyar a esa persona que nos llama para que trate de buscar dentro de los recursos que tiene otra salida, o al menos posponer esa decisión que tenía tomada. Nos ubicamos en ese lugar. Sabemos que que nuestra ayuda es acotada, porque dura lo que dura la llamada. No sabemos desde dónde llama ni qué va a hacer después, pero en ese espacio está con nosotros, y para nosotros lo fundamental, como decimos, es la escucha, la atención y la comunicación. Y poder hablar de esto es de alguna manera aliviador y hasta contenedor para poder ver que es posible generar o intercambiar o tratar de buscar alguna otra salida que no sea el límite de la muerte. Eso es toda nuestra tarea. Sabemos que somos de alguna manera intermediarios muchas veces entre la persona que sufre y a lo mejor un centro de salud o algún otro referente que pueda estar ayudando en forma más sostenida. Pero bueno, a eso nos dedicamos, a no juzgar, a estar ahí, al lado, en una forma humana, en una forma contenida. Ahora voy a poner los datos nuestros, y necesitamos muchos voluntarios. Todos los años hacemos campaña para el curso de voluntarios, así que bueno, son todos muy bienvenidos si pueden y quieren acercarse a la institución. Muchas gracias. Gracias, María, por acompañar en esta difusión, ¿no?, que hacemos. Yo quería que hablara un voluntario, porque justamente para que ustedes puedan como visualizar cómo ese primer contacto es, ellos son la muestra de que la tarea de acercamiento es fundamentalmente humana. Después vendrán las cuestiones más técnicas y profesionales, en el sentido de que desde el teléfono nosotros siempre vamos a reforzar el tratamiento que la persona tenga. Si no tiene tratamiento, vamos a indagar sobre si es la necesidad de consultar, de buscar ayuda profesional, pero siempre ese primer contacto genera ese vínculo de confianza, ¿no?, donde la persona se abre, escucha, cuenta lo que le pasa, y por eso desde ese lugar era que yo les decía esto, siendo profesionales, crear ese espacio seguro y de confianza donde la persona pueda como zambullirse y confiar realmente, ¿no? Hay un artículo que después se los puedo mandar a las chicas si lo quieren compartir, que a Flor, que tengo su contacto, a Florencia, perdón, te dije Flor, que tengo su contacto, que se llama La escucha es hospitalidad, que es de un autor que se llama Nowen,
y que allí justamente habla de este espacio seguro y de confianza, ¿no? Donde el encuentro pueda ocurrir, dice él. Y realmente ese espacio de escucha es hospitalario, porque si se tiene esa confianza, después viene el resto del tratamiento. Pero si empezamos al revés, si empezamos por lo técnico, ustedes saben, bueno, muchos estarán empezando, otros estarán en los últimos años de formación, que el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico muchas veces genera tanta resistencia, no solamente a veces en la persona, sino en su ámbito, en su entorno, familia, cercanos, etcétera, que es muy importante esto de ganar esa confianza, porque estos son tratamientos, y en algunos cuadros en particular, que requieren de mucha constancia, seguimiento y estabilidad. Entonces, por eso es tan importante esto de la confianza, de la escucha, ¿no? Y de las herramientas de la escucha y la pregunta como las mejores herramientas para el abordaje, ¿no? Ahí María les puso los números y ahora yo voy a compartir un PowerPoint que tiene nuestro logo al principio. Bueno, vamos a hablar un poquito de proceso suicida. Si queda tiempo hablamos de mitos y si no les voy a mandar el PowerPoint para que lo tengan. Bien, ¿se ve bien, Rami? Sí, 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 se ve bien. Bueno, yo disculpen que no pongo a ampliar toda la pantalla porque voy viendo al costado porque si hay alguna que no es muy pertinente la paso, ¿sí? Bueno, ¿por qué hablamos de proceso suicida? Esto es algo básico porque nunca, absolutamente ninguna persona de un instante para otro decide el suicidio. Después si tienen más preguntas específicas me hacen, pero ni aún en los procesos psicopatológicos más graves, la idea suicida aparece de un momento para otro. Lo que puede aparecer de un momento para otro y por un montón de circunstancias es el impulso para concretar el acto suicida, pero no la idea. Y por eso, aún en las situaciones más graves, decimos que el suicidio es evitable. Transita un proceso, que acá les voy a pasar esta diapositiva, que después volvemos a ella. Vamos a ir viendo rápidamente, pero cada uno de estos componentes. El proceso suicida siempre tiene un tiempo de duración. Puede ser más largo o más corto. Puede durar días o puede durar años, pero siempre hay un proceso. No es de un momento para otro. Esta flecha es un modo didáctico de explicarlo. Lo armó, digamos, con fines didácticos el licenciado Carlos Boronat, que durante muchísimos años perteneció y sigue vinculado al Centro de Asistencia al Suicida, y que es muy gráfica. La flecha esta significa que es un proceso que va increyendo hasta que aparecen estas fantasías negativas y la idea de suicidio y se concreta el intento. Pero comenzamos por un hecho cotidiano, que significa que todas las acciones requieren de una acción previa, libre, y están dirigidas a esto, a obtener aquello que necesitamos, que deseamos. Hay decisiones en el medio, todos tenemos en el día una serie de decisiones que tomamos, desde que suena el despertador y decidimos si nos levantamos o no nos levantamos, si vamos a trabajar o no vamos a trabajar, si vamos a la facultad o no,
si nos ponemos a estudiar o no, si preferimos ir caminando o en colectivo, si, bueno, todos los hechos cotidianos van conformando una, digamos, una relación de situaciones que se van encadenando. Ahora, frente a la medida que vamos transitando, tomando decisiones, aparecen las dificultades. Estos son los problemas, ¿no? Estas situaciones que se transforman en problema cuando no encontramos alternativas de solución. Generalmente los problemas pueden solucionarse posteriormente o coexistir con situaciones habituales de la vida. ¿Con esto qué queremos decir? ¿Quién no tiene algún problema, alguna situación que resolver? Hay problemas que se resuelven y hay problemas que pasan a ser crónicos en la vida de una persona. Pero problemas tenemos todos, pero significa que es cuando los hechos cotidianos empiezan a traer dificultades. Cuando un problema no se le encuentra solución, crece y se va convirtiendo en conflicto. Muchas veces las alternativas encontradas no son las esperadas, pero se aceptan, digamos, frente a alguna dolencia de tipo crónica, frente a un problema vincular. Tal vez las alternativas, no sé, alguien formó una pareja, tuvo un hijo o una hija, luego el vínculo no es como esperaban, buscan alternativas de solución, no se encuentran, pero bueno, pero se acepta, y hasta un momento en que a lo mejor deciden que este vínculo no va más, se separan, tienen que mantener un vínculo por ese hijo o hija que tienen, digamos, pero se van aceptando, lo cual no significa que no sea conflictivo. Es común convivir con varios conflictos y los conflictos pueden acompañar a la persona, ¿sí? Todos tenemos conflictos y podemos seguir viviendo y enfrentando las situaciones de la vida con ellos, y convivimos con estos conflictos, ¿no? Bien, cuando los conflictos no se resuelven, ¿sí? Y se acumulan y van trayendo cada vez más dificultades. Estoy yendo un poquito rápido, pero si quieren después me consultan, pueden transformarse en una crisis. Y aquí este punto es muy importante, porque la crisis detiene a la persona en su desarrollo y además es totalizadora del yo. Entonces aparece la angustia y los deseos de terminar con la crisis, no con la vida, pero sí con la crisis. Porque el motivo de la crisis se empieza a confundir con la persona y la situación comienza a ser insoportable. Yo hoy no traje, digamos, más material para no marearlos con tanta cosa, pero ¿se acuerdan que mencioné a Schneidman de entrada? Y él acuñó un término que es muy bueno para describir cuando esta crisis empieza a crecer y es totalizadora del yo. Aparece un dolor psicológico insoportable, dice él. Dolor psicológico insoportable, que trae desesperanza, desesperación, no se ve la salida, ¿sí? Y la situación empieza a ser insoportable. Yo siempre pongo el ejemplo que si nos imaginamos físicamente, es como si imaginamos que un globo se nos va inflando por adentro de nuestro cuerpo, y un problema puede ser un globo inflado en una pierna. El conflicto es cuando se van sumando y aparecen otros globos que se van inflando dentro de nuestro organismo.
pero todavía tenemos capacidad de mover la cabeza, de respirar, de hablar, de mover los brazos, es decir, que tenemos globos inflados que nos invaden por adentro, pero todavía conservamos esa libertad de poder hablar, decir, pensar. Cuando ya estamos en presencia de la crisis, esta crisis totalizadora, es como si esos globos se hubieran inflado absolutamente en todo el interior de nuestro cuerpo. Y esto nos impide la capacidad de pensar, la capacidad de hablar, la capacidad de respirar. Y entonces empieza a ser insoportable. Esa situación es insoportable y ahoga. Aquí empezamos a hablar de potencial suicida. Cuando es la crisis, cuando la presencia de la crisis es totalizadora, hay potencial suicida. Es bajito, pero hay algún potencial suicida. ¿Por qué? Porque la persona quiere que la crisis termine. Y acá ya estamos en el tope de la curva, cuando empiezan las fantasías negativas. Entonces, la persona afectada por la crisis empieza a tener fantasías de huida de la situación. Y podemos llegar a escuchar verbalizaciones como qué ganas de dormir mucho tiempo y que cuando me despierte estos problemas, estos conflictos hayan desaparecido o se hayan solucionado. Qué ganas de irme de viaje mucho tiempo y que cuando regrese todo haya sido solucionado. También puede ser qué bueno que sería que viniera no sé, un mago y con una varita mágica hiciera desaparecer todo esto, ¿sí? Esto significa que la persona no puede tomar distancia de su sufrimiento, ¿sí? Y lo que hace, lo que le parece, es que piensa que ella tiene que alejarse. Estas son las fantasías negativas. Y empieza, como decía recién, a verbalizar estas ideas que anticipan un poco la decisión. Pero en realidad lo que estamos en presencia en este momento es de fantasías de huida. No quiero más esta situación. Entonces, no quiero estar acá. El potencial suicida ya va creciendo y aparece como mediano. Cuando la fantasía de huida es permanente, y si a eso lo acompaña un sentimiento de soledad, que es muy común, el sentimiento de soledad en medio de estas crisis totalizadoras, y una sensación, ¿no? Una sensación, esto es lo que uno escucha, de que no existe solución, de que no hay comprensión, de que nadie entiende lo que le está pasando. Entonces, estas fantasías de alejamiento se van transformando en deseos de desaparecer, en concreto de matarse. Al principio no aparece como la verbalización de me quiero matar, pero sí aparece el deseo de desaparecer. Es esto que mencionábamos antes, pero mucho más profundizado. ¿Y qué pasa si tal cosa y ya no existo más? Entonces se solucionan todos los problemas, ¿sí? Porque la crisis está confundida con la persona, y la persona lo que quiere es hacer desaparecer la crisis y ese dolor psicológico insoportable, y no toma conciencia de que matándose se mata a sí mismo, pero no soluciona el problema. La reiteración de estos pensamientos van amigando a la persona con la idea de la muerte y empieza a transformarse en solución. ¿Por qué? Porque cuando se piensa una vez, se desecha, ¿no? Cruza la idea y la persona dice, no, ¿qué estoy pensando? Cuando aparece por segunda, por tercera vez, se va amigando con esta idea de muerte. Se empieza a pensar lo que nosotros llamamos un plan suicida, y que esto incluye el cómo, el cuándo, el dónde, y esto según la personalidad previa
la situación personal y el entorno. ¿Qué queremos decir con esto? Si en un lugar donde no hay, digamos, no pasa ningún tren, una persona está pensando en tirarse a las vías de un tren, bueno, significa que está todavía en el terreno de la fantasía y no del plan concreto. Ahora, si lo piensa una persona que vive muy en cercanías de una estación de tren o toma el tren todos los días para ir a trabajar, entonces esto nos da la idea de que está ubicando un plan más pensado, ¿no? Y aquí el potencial suicida es elevado. Cuando hay un plan, el potencial suicida es elevado. Y en esto es que hay que animarse a preguntar. A los voluntarios les sucede en el teléfono y tienen que preguntar. Y si estamos frente a una persona con estas fantasías, es indicado preguntar si pensó en no vivir más. Esto ocurre muchas veces cuando estamos frente a pacientes, por ejemplo, transitando toda una crisis como la que estoy describiendo, ¿no? Y con severos trastornos para dormir, y entonces verbalizan que a la noche me vienen ideas raras. Esto no está bueno dejarlo pasar, y como decíamos al principio, la escucha y la pregunta son herramientas. Entonces, si escuchamos a la noche me vienen ideas raras, la pregunta sería, y a ver, contame o hablame, o qué son esas ideas raras. Y si la persona aún no se anima, uno puede preguntar más profundamente, hasta el punto de llegar a preguntar, pero vos estás pensando en que no querés vivir, vos pensás que te querés matar, bueno, a ver, y contame, ¿y pensaste cómo o cuándo? Y si la persona contesta, no, esas son ideas que me vienen, pero no he pensado nada concreto, es una situación. Si la persona ya ha pensado un plan concreto, el potencial suicida es muy elevado. Bien, luego viene el intento de suicidio. Puede haber, y lo pongo como intento de suicidio, porque puede haber varios, a veces como ensayo o búsqueda de cambios en el entorno. Si la ¿Y por qué lo ponemos aquí? Porque todavía es posible la prevención de ese suicidio. Porque si la persona no es asistida en profundidad luego de un intento, es muy probable que intente repetirlo en los próximos 3 o 6 meses. Por eso es tan importante el acompañamiento y el tratamiento. Aquí es imprescindible la asistencia, el cuidado y el acompañamiento en este tiempo. Y luego sí, llegamos al fondo de la curva, donde aparece el suicidio que se concretó, ¿no? Se pueden empezar allí a decodificar los mensajes. Es muy común, cuando a nosotros, bueno, en épocas presenciales, ahora nos consultan a veces también en forma virtual, pero nos encontramos, por ejemplo, con una comunidad educativa donde ha habido algún suicidio, y en la previa todo el mundo puede decir, no nos dábamos cuenta, estaba bien, etc. Pero luego se empiezan a decodificar esos mensajes, y alguien dice, pero últimamente yo lo veía más triste, o estaba muy afectado por la crisis entre sus papás. Estoy poniendo un ejemplo al azar, ¿no? Otro puede decir, sí, una profesora puede mencionar que sus producciones eran como muy oscuras, o la profesora de arte puede mostrar algún dibujo donde había ya dado alguna señal. Digo, luego se empieza a armar el rompecabezas. Por eso es tan importante estar atentos y ver esos mensajes antes para ofrecer ayuda y para estar ahí cerca, y
demostrar justamente la presencia que seguramente ese chico estaba necesitando porque estaba en un profundo momento de soledad, ¿no? Luego de un intento, de un suicidio, perdón, la familia se reordena en una nueva familia. Es muy importante acompañar, y todo lo que se trata de posvención, acompañar a la familia y, como ponemos acá, a los amigos, a toda la comunidad, porque por cada suicidio concretado es como una ola expansiva donde son muchos los afectados. Y hay que acompañar a esa familia, a esa comunidad, a esos amigos, a encontrar, bueno, todos estos motivos, las causas, etcétera, pero a acompañar en el duelo para poder encontrar el consuelo que necesiten, porque, y para ya cerrar esta parte de proceso suicida, tener en cuenta que el suicidio es una muerte que deja más preguntas que respuestas, siempre, invariablemente. Podemos interpretar, podemos revisar, como dice aquí, los motivos y las causas, pero siempre va a haber muchas incógnitas y no deja de ser un misterio, ¿no? Y un misterio, por ende, insondable, personal y por ende respetable, ¿no? Y mucho hay que acompañar a quienes quedan. Bueno, les dejo unos minutitos más la flecha para que vean cómo va increyendo la crisis. ¿Y por qué lo vuelvo a poner? Porque lo que me interesa que todos tomemos conciencia es que en cada uno de estos estadios la persona puede pedir ayuda, o desde afuera alguien puede verlo o verla y ofrecérsela, ¿sí? Cuando vamos viendo que esto está ocurriendo en una persona, podemos ofrecer ayuda, podemos estar cerca. No siempre, como decíamos al principio, es de una la ayuda profesional. A veces hay que hacer todo un acompañamiento primero para generar confianza y que luego tome, o entre comillas, compre la idea de la ayuda profesional, ¿no? Pero en todos estos momentos podemos intervenir preventivamente. Por eso es tan importante hablar. Bueno, deben estar agotados de escucharme. ¿Hacemos alguna rondita de preguntas ahora o seguimos con mitos y la última presentación? A ver, si quieren, no sé si veo manos levantadas o son aplausos. Creo que son aplausos. Ahí están aplaudiendo. Ah, eso, son aplausos. Sí, cualquier cosa pueden igual dejar en el chat. Si ahora no hay ninguna pregunta, vamos a ver si surgen después, quizás. Está Es que bien. ahora... Ahí está, alguien levantó la mano. Camila Ríos. Yo había levantado la mano, pero apreté aplausos. Bueno. Ahí entendí Puede cuál era pasar. el levantar las manos. Bueno, la verdad que es un tema que me atraviesa bastante. Hace justamente una semana, una amiga muy cercana intentó suicidarse y cuando me llegó la charla, bueno, me pareció como importante, bueno, me va a costar hablar, pero nada, bueno, me pareció como importante esto de hablar sobre el tema y más para también acompañar a todas las personas de mi amiga también, como me parece también importante como hablar entre los que quedan ahora alrededor. Ahora ella está internada, pero bueno, nada, mi pregunta era de esto de que la familia se reordena después de que el suicidio se lleva a cabo, pero también creo que es importante, ¿no? Como después de un intento de suicidio, que todo el entorno de la persona como que dimensione y pueda reflexionar al respecto y cambiar como un poco la dinámica de cómo relacionarse o respecto al tema, como para no solo
que sea un proceso personal de la persona, sino que es como un proceso como mucho más complejo donde implica el compromiso de cada una de las personas que forma parte de la vida de la persona que intentó suicidarse. eh, y bueno, nada, como plantear esto que también es importante, eh, no solo en el suicidio, sino como todo en el proceso, como dijeron. Y bueno, nada, como también es importante eh, que la sociedad se hable de suicidio para que, como dicen, que todos somos preventores, poder ver estas señales y poder actuar o saber cómo actuar. Me pasa que eh, el hecho conmociona y no sabes qué hacer, qué decir, qué preguntar, qué no preguntar. Y, y nada, bueno, para todo el entorno también es todo un hecho que te deja perplejo, más cuando no se habla sobre el tema, entonces es como muy difícil saber qué hacer. Nada, quería decir eso. Bien, Camila, gracias por tu aporte y por tu aporte testimonial, ¿no? Porque en realidad esto lo que nos pone en situación es que vos empezaste diciendo, es una realidad o una temática que me atraviesa. Y en realidad es una temática que es verdad, nos atraviesa. Lo que pasa que está tan silenciada, que entonces es como con muchas otras temáticas que, bueno, vamos avanzando y evolucionando como comunidad y como sociedad, e incorporando una serie de temas que estaban callados y silenciados. El suicidio ocurre lo mismo. Cuando podemos hablar de él, entonces empieza a ser más naturalizado, pero no naturalizado por, bueno, no nos importa, que suceda y no nos importa, sino al contrario, empieza a ser naturalizado en términos de que nos puede pasar a cualquiera, en nuestra propia realidad o en nuestro propio entorno, cercano o un poquitito más alejado. Entonces, lo primero es hablar. Segundo, como vos decías, la realidad de los afectados por suicidio o por intento de suicidio tiene que ser tomada en cuenta. Con respecto a esto hay una serie de digamos, no podría decir teorías, pero sí como actitudes o miradas al respecto, donde algunos hablan de la necesidad de grupos de autoayuda, otros hablan del acompañamiento a las familias. Bueno, todo esto es muy personal según la situación de cada familia. Porque así como hay familias que necesitan hablar todos juntos del tema, y hablar y expresar y procesar, también es cierto que a cada uno lo puede haber afectado de una manera diferente. Entonces también hay que dar espacio para lo propio. Tiene que haber un espacio de elaboración más comunitaria y colectiva, pero un espacio también individual para poder hablar de qué cosas afectaron a cada uno, porque esto despierta una serie fundamentalmente de culpas, de preguntas, de qué no hice, qué debería haber hecho, cómo tendría que haber actuado, cómo... entonces aparecen y se revisan todos los vínculos, porque los vínculos se revisan desde si yo me llevaba muy bien con fulanita hasta yo me llevaba pésimo con fulanita, entonces a lo mejor soy la responsable. Bueno, y aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de culpas, justamente en la temática, no me estoy refiriendo al caso de tu amiga Camila, porque bueno, está internada y va a salir y tendrán que todos juntos, como decís vos, elaborar esta situación, pero en los casos en que ya se concretó y no hay marcha atrás, hay que trabajar y elaborar mucho esa culpa, porque
nadie es responsable ni culpable del suicidio de otro, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener muy en claro, porque salvo en la figura muy difícil de comprobar, la figura jurídica de inducción o instigación al suicidio, hay que tener en cuenta que uno puede ser responsable de lo que no vio, de lo que no acompañó, pero no el culpable directo de una decisión que es totalmente personal. Pero por eso también es tan importante hablar del tema, porque es importante para quienes tienen esta fantasía, como que también lo es para quienes rodean a quien tiene la fantasía. Así que bueno, muy, muy bueno tu aporte, Camila, gracias. No, gracias, gracias a vos. Y por supuesto que me quedo con algo que vos decías, de uno no sabe qué decir, creo que dijiste en un momento, uno no sabe qué decir, qué expresar, cómo acompañar. Bueno, frente a esto, decirles estar es importante. Aunque lo que uno diga es, ¿sabés qué? No sé qué decirte, pero quiero estar y quiero estar cerca. Es preferible eso a no estar. ¿Por qué? Porque lo que sucede muchas veces en estas situaciones es que quienes están amigos, familiares, etcétera, vos misma también, por eso quiero usar tus mismas palabras, hablaste de la palabra conmoción muy grande. Entonces, como la conmoción es muy grande, entonces todo el entorno queda como paralizado, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Y entonces, el que está afectado por el suicidio o por el intento de suicidio de un ser querido y muy cercano, se le suma al dolor de lo que sucedió, se le suma que terminan quedando solos, porque como nadie sabe qué hacer ni cómo, entonces prefieren estar a distancia respetando el espacio personal. Y la compañía y la presencia hay que ofrecerla. Después las personas irán aceptando en qué medida, cuánto tiempo, etcétera, pero es importante estar y ofrecer al menos la presencia, aunque no se tengan las palabras perfectas, porque no existen las palabras perfectas, existen las palabras que cada uno puede brindar de consuelo, de compañía, etcétera. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si Sí, ahí habían hecho una pregunta, hay dos preguntas, que la primera es más resumiendo un poco lo que dice es cómo se actúa o si ha pasado en casos de que la persona que llama dice que cometió algún hecho ilegal, como no sé, que mata a alguien o que hace algo así, y llama con estas ideas suicidas. Y la segunda pregunta es de un grupo de chicas que están cursando salud justo y están haciendo una investigación sobre suicidio en adolescentes como consecuencia de un abuso sexual. Y preguntan cómo se trabaja en la prevención del suicidio y cómo se trabaja esta situación luego del abuso. Bien, le voy a dejar la primera pregunta. ¿Querés, María, responder la primera pregunta sobre un llamado y después yo hablo en general sobre la otra? Porque acá no podemos dar, digamos, indicaciones concretas de cómo se actúa en cada caso, porque depende mucho de cada situación personal, pero sí vamos a hablar un poquito en general. Bueno, con respecto a cuando hay casos donde roza el delito, nosotros siempre decimos que nosotros no juzgamos, pero nos mantenemos en el límite de lo que marca la ley. O sea que nunca vamos a avalar una conducta delictiva. Siempre desde ese lugar nos acercamos a la persona que nos llama porque no juzgamos y no prejuzgamos, y poniéndonos al lado de esta persona que está sufriendo,
más allá de que sea culpable o no del delito que manifiesta, tratamos de ver que encare la situación desde el punto de vista de lo que nos marca la ley, de lo que nos marca el vivir en sociedad, asumir las responsabilidades de los hechos que se cometieron y de ahí en adelante poder rever que puede llevar adelante otro tipo de vida aceptando su culpabilidad. Pero bueno, como decía Fernanda, cada llamado, esto es algo así como muy general, pero cada llamado es, de alguna manera nosotros decimos una construcción artesanal, porque es personal y depende de esto, de las condiciones, de la situación, del estado en el que está esta persona. Pero bueno, sintéticamente es más o menos esto, ¿no? No sé, Fernanda, si querés agregar algo. No, fundamentalmente eso, porque quería que resumieras, digamos, que por un lado nosotros desde la línea no juzgamos, no somos quienes para juzgar absolutamente una conducta, pero sí el ayudar a tomar conciencia a la persona, ¿no? Así que esa era la respuesta indicada. Porque por otra parte, en todos los llamados hay un ayudar a una toma de conciencia para poder mejorar la situación, sin ir al extremo de quien cometió un delito, ¿sí? En un montón de situaciones de vínculos humanos, porque la gran mayoría de los llamados se refieren a cuestiones vinculares con otros, etcétera. Bueno, uno puede reflexionar sobre cuáles cosas tienen que, o sea, son responsabilidad de los otros, pero cuál es nuestra propia responsabilidad en ese vínculo. Y en muchísimos llamados se revisa eso, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno, porque uno, cuál es la posibilidad que tiene de cambio de uno mismo, ¿no? Y esa es la realidad que se analiza en el teléfono, que es lo que cada persona puede cambiar, modificar o revisar de sí misma, ¿no? Con respecto a la otra pregunta que hacían sobre el tema de abuso sexual, sí, confirmarles, o sea, nosotros no podemos hoy hablar acá de tratamiento y de abordaje porque es como específico en cada situación personal, pero sí poder decirles que dentro de los factores de riesgo y en los jóvenes específicamente, tenemos una serie de factores que hoy en día son una de las causas fundamentales de intento de suicidio, de fantasías o de suicidio, que son todo lo vinculado a adicciones y a abuso de sustancias. No lo estoy dando en orden de prioridad, sino de presencia de estos signos, adicciones y abuso de sustancias, abuso y maltrato, abuso de todo tipo, ¿sí? Y bullying, realmente se ha aumentado muchísimo. También todo lo referido a ciberbullying y exposición de situaciones en redes que hacen que los chicos o las chicas se sientan muy mal, con lo cual terminan entrando en procesos depresivos importantes y pensando en la posibilidad del suicidio y de hecho en muchos casos concretarlo. Y bueno, entonces, abuso, maltrato, adicciones, bullying. Son como hitos y riesgos muy, muy importantes. En el caso de abuso, ustedes no sé si han llamado, hay un par de líneas que ustedes podrían llamar, a lo mejor ya llamaron, para tener algún tipo de charla como esta, pero una es la línea 144 de violencia, que nosotros
digamos, colaboramos con ellos dando charlas y ellos nos dan charlas a nosotros. Y luego la línea 137, que tiene que ver con abuso, María, ¿no? Y en niñez y adolescencia. El Ministerio de Justicia. Sí, y que nosotros ahora justo el mes que viene nos van a dar una charla, y tal vez sería interesante que pudieran hablar con ellos para tener respuestas mucho más específicas, ¿no? Pero fíjense que son todas situaciones en las cuales, todas las que tienen que ver con abuso y con maltrato, donde el abordaje tiene que ver primero con el alejar a la persona del, digamos, del victimario, y en segundo lugar, recuperar la confianza en sí mismos y en el entorno, ¿no? Con lo cual es un trabajo profundo y de mucho tiempo, donde no hay respuestas mágicas y rápidas, quiero decir, pero sí lo de recuperar la confianza es sumamente importante, y en esto se basan justamente esos abordajes, ¿no? Creo que había alguna pregunta más, Rami. Sí, ahí preguntan si la persona que tiene fantasías o que llegó a intentar suicidarse no acepta la ayuda, ¿qué pasaría o qué debería hacer? Y también preguntan, hay alguien que quiere saber un poco más de info sobre el tema del voluntariado, en qué consiste y cómo participar, que eso también lo comentaron un poco antes. A ver, ¿qué tema el de la primera pregunta? Es un enorme tema porque confluyen una serie de cuestiones en esa pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona no quiere ayuda? Y esto es, digo, un tema muy profundo, porque primero es tratar de llegar a esa persona con los medios y de las formas en que se pueda. Vuelvo al comienzo de nuestro encuentro, cuando hablábamos la creación de un espacio seguro, contenedor, de confianza. O sea que en primer lugar es eso, crear un vínculo de confianza para que la persona pueda sentirse acompañada. Esto pasa en la línea, cuando la persona se siente escuchada, comprendida, que se la escucha empáticamente, no se la juzga. Esto hace que finalmente después la persona termine aceptando que qué bueno que está hablar con alguien. Me hace bien hablar con alguien, pero primero lleva un buen tiempo lograr ese vínculo. Cuando se construye ese vínculo, entonces recién ahí la persona acepta esto de, bueno, si te sentiste muy bien hablando conmigo, entonces qué bueno, porque vas a poder a lo mejor buscar ayuda en un psicólogo, en una psicóloga, en alguien que te pueda escuchar con más frecuencia, ¿no? Eso es fundamental. De todos modos, hay un montón de situaciones donde, como plantean ustedes, es verdad que la persona no quiere ayuda. Entonces hay que hacer todo lo que está en nuestras manos como para poder lograr que acepte la ayuda. Y luego también hay un momento en que uno también tiene que aceptar que también tenemos límites, ¿no? En la línea con los voluntarios trabajamos mucho esto, y todos, la mayoría de ustedes, me imagino que deben ser estudiantes de psicología, bueno, es algo que con el tiempo también van a tener que ir trabajando. Perdón, yo soy muy grande y lo sigo trabajando en mí misma. ¿Por qué? Porque este juego entre la omnipotencia y la impotencia que generan algunas situaciones, ¿no? La mayoría de los que elegimos estas profesiones de ayuda, sea la profesión de psicólogo o psicóloga, sea el voluntariado telefónico, sea, no sé, si algunos trabajan en organizaciones sociales, digamos que tienen esta vocación de ayuda, y en el área de la salud, ¿qué queremos?
esto, ayudar a los demás. Tenemos una fuerte vocación vinculada al bienestar de los otros, a encontrar soluciones, a encontrar la cura, al acompañar. Entonces, esto es muy fuerte después de procesar, poder aceptar que no todo está en nuestras manos y que no somos los salvadores de la humanidad, ¿no? Lo digo en tono como irónico, pero acéptenme la ironía, en el sentido de que tenemos que trabajar personalmente en nuestra propia evolución esto, porque es desde ese lugar que mejor vamos a ayudar, ¿no? Sabiendo nuestras posibilidades y sabiendo nuestros límites. Y es muy fuerte en salud la resistencia de algunos a querer recibir ayuda. Por otra parte, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, 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 se escucha bien. Por otra parte, y aquí entramos en otras cuestiones que no vamos a entrar en detalle, pero sí quiero poner el título, y que en muchos casos graves entra a jugar todo el tema de la ley de salud mental, etc. Y ahí es justo ahora, el 10 de septiembre, les mencionaba, se reglamentó en el año 2015, es decir, pasaron 7 años sin estar reglamentada, se reglamentó, pero hay muchísimo camino por recorrer, tanto en la Ley de Prevención de Suicidio, recientemente reglamentada, como en la Ley de Salud Mental, que todavía hay mucho que, digamos, que militar y que hacer al respecto, porque tiene que ser una construcción de todos, evidentemente, pero todavía hay muchas cosas que rever y ver. Bueno, hace poco tuvimos el caso de el conocido, en todos los medios de Chano, cuando esta era la pregunta, ¿no? ¿Qué se hace cuando alguien no quiere? Y la ley también es bastante compleja en ese sentido. No estoy poniendo ningún juicio de valor en esto, simplemente de que tenemos limitaciones personales y a veces legales cuando una persona no quiere recibir esa ayuda. Lo que sí podemos hacer, y alguien preguntaba recién, es cómo no estigmatizar a quien ha hecho un intento, puede ser que decía la pregunta. Sí. ¿Sí? Bien, y esta sí es una responsabilidad personal y comunitaria. ¿Cómo no estigmatizar y tomando, digamos, esta es una realidad humana que le sucede a una persona? Miren, cuando a veces, ahora no lo preguntan tanto, pero en una época, hace muchos años, cuando se empezaba recién, hace décadas, a hablar más de este tema públicamente, una clásica pregunta era, ¿el suicida es cobarde o es valiente? Esta era una pregunta clásica. Y nosotros, a cualquiera de nosotros que nos preguntaran, nuestra respuesta era, el suicida no es ni cobarde ni valiente. Es una persona como cualquiera, como cada uno de nosotros, que está sufriendo. Porque el suicida es una persona que está sufriendo y en general en soledad, más allá de que esté rodeada de otras personas, ese proceso interno lo vive en muchísima soledad. Con lo cual, esa es la respuesta a tratemos de no estigmatizar y ayudemos a otros a no estigmatizar. A poder decir que primero el suicida no es un suicida, es una persona que hizo un intento o que está fantaseando con la idea de suicidio. Que tiene sentimientos, tiene emociones,
diversas situaciones, a lo mejor una patología, a lo mejor posibilidades de cambio, a veces tienen un entorno saludable, a veces no. Entonces, lo primero de todo, comprensión. Y porque está esa persona en esa situación y podríamos estar cualquiera de nosotros porque a todos nos suceden cosas. Entonces, el no estigmatizar es eso. La mejor ayuda es no estigmatizar, que el suicidio no sea tabú para poder hablar, porque está comprobado que el hablar es prevención, mientras que no hablar es justamente estigmatizar, ¿no? Tiempo atrás ibas a un colegio y cuando dabas una charla era muy común que colegio, universidad o donde fuera, que se acercara a alguien y que dijera, quiero preguntar cómo hacer porque tengo un amigo o tengo una amiga que está pensando en el suicidio, pero cómo, y enseguida como que descubrías que estaba hablando de sí mismo, pero era su modo de pedir ayuda, porque estaba mal visto, era muy estigmatizado y muy tabú, porque esto hacía que el resto de compañeros o compañeras tuvieran miedo, tuvieran temor, porque a veces no es mala intención, es como decía Camila respecto de su amiga y los familiares, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? Me da miedo. Bueno, como en tantas realidades, y lo decía antes, aún con miedo, vayamos adelante y confirmemos nuestra presencia al lado del otro, porque en definitiva lo que nos salva, si podemos decirlo de algún modo, es la presencia de los otros, ¿no? Y esto que parece, ustedes dirán, bueno, pero ¿es una charla de suicidio o están arengando a una charla bucólica e idílica sobre ayudar a los otros? No, revisemos nuestra propia vida, ¿no? Y nuestras propias necesidades. Y en definitiva, lo que necesitas es la presencia de un otro, la cercanía, y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, digamos, tratamiento específico, porque todo esto que estoy mencionando tiene que ver con un primer acercamiento. Después es el tratamiento específico, ¿sí? Pero lo primero, antes de hablar de todo lo específico, que puede ser tarea de otra charla, es sacar el estigma. Porque cuando nos quitamos el estigma o el tabú, ahí podemos hablar de cómo abordar las crisis suicidas, ¿no? Claro, sí. Ahí la otra pregunta, podemos leer estas dos y ya pasar, así no tardamos tanto. Había una que, respecto a lo que vos dijiste, con lo de las juventudes y adolescencias, que es lo que trajeron las chicas antes, preguntaron que, teniendo en cuenta que muchos suicidios ocurren en el periodo de la adolescencia-juventud, ¿cómo pueden o deberían actuar el grupo de pares de la persona? Y la otra pregunta era lo de más información acerca del voluntariado, que alguien quería participar. Tenés razón. Bien, muy interesante la pregunta esta del grupo de pares. Si ustedes googlean van a encontrar un informe, digo para no abundar en datos ahora, un informe de UNICEF del año 2019, donde hicieron todo un estudio acá en Argentina sobre indicadores y registros de suicidio, y es muy interesante porque allí habla de en adolescencia, ¿no? Primero, o sea, y se refiere mucho a todo lo que es suicidio en pequeñas localidades y no solamente en grandes centros urbanos, porque se cree, mira, ahí Rami enseguida lo compartió, se cree a veces que son los grandes conglomerados urbanos donde hay mayor índice de suicidio, y no hay que descuidar a las pequeñas localidades donde a veces
y hay registrados muchísimas situaciones así, donde se producen suicidios en cadena o imitativos, o sí, digamos, por compartir la misma situación en una edad de muchísima vulnerabilidad, y además muy exacerbado todo lo que es impulsividad. Entonces esto hace que se concreten imitativamente muchos suicidios. Pero a lo que quería ir es a esto de la, específicamente de la pregunta que hacen los pares. Y nuestro mensaje siempre con el tema de los pares es que cumplen un rol importantísimo. Y si algunos trabajan en organizaciones sociales, se acercan, o en lo que, si están trabajando con adolescencia, tengan esto muy claro, de transmitir a los pares que son quienes pueden ayudar a detectar, son quienes están cerca, y con un PowerPoint de esto voy a cerrar la charla de hoy, son los que están cerca los que ven, ¿sí? Los que pueden ver si alguien está más triste, si alguien cambió su comportamiento habitual, si le está pasando algo. Entonces, quienes somos pares de otros, somos los que tenemos más contacto. Entonces, esos pares tienen que estar como entrenados en observar y detectar. Y en lo último, que me parece importante, es decirles, y hay que ayudar a los chicos a desmitificar algo. Especialmente en la adolescencia, hay mucha idea de que yo no voy a ser el buchón que diga que mi amigo o mi amiga está mal y está pensando en suicidarse. Bueno, error. Esto es lo que hay que ayudar a los chicos a cambiar, porque podés ser buchón en otras cosas, pero cuando está la vida de por medio, lo que ayudamos es a tomar conciencia del cuidado de la vida del otro. Y entonces buscar ayuda en un adulto cercano, que puede ser cualquiera, porque siempre decimos la familia, pero no siempre es la familia. A veces hay familias que están totalmente disfuncionales, alejadas, inexistentes, pero nuestro mensaje siempre tiene que ser, nuestro, digo, me refiero a todos ustedes que están escuchando, es, si no hay una familia, hay un amigo, una amiga, hay un profesor, hay un entrenador de un deporte, hay alguien en un club, está la señora del kiosco del colegio, o la portera del colegio, o el portero. Me refiero, siempre hay alguien. Y en el último caso que no haya nadie, hay una línea telefónica donde va a haber una persona que escuche. Entonces, esto de guardarse el secreto es muy duro, porque si además después, primero porque no se busca ayuda, y segundo, que si algo ocurre, es muy duro para quien guardó ese secreto. Entonces, los pares tienen un rol importantísimo, y hay que formarlos en ayudar a detectar. Pero además, si tengo que poner acento sobre algo, es sobre esto, que acompañar es cuidar. Y cuidar al otro es no guardar secretos que tienen que ver con el riesgo de vida del otro. ¿Mm? Bueno, y sobre el voluntariado, ¿querés decirlo vos, María, si no se aburren de escucharme? Bueno, si ustedes entran en la página van a encontrar un montón de datos, pero específicamente el voluntariado consiste en una entrevista de admisión. Se tiene que disponer a hacer el curso durante varios meses, de acuerdo a cómo sea el proceso. A veces llevaría casi un año. Un encuentro semanal, que es la formación del voluntario,
que consiste en teoría, después fundamentalmente una parte absolutamente práctica, después guardias acompañadas, y finalmente cuando el voluntario está maduro, digamos, decidido y se siente fuerte a estar al frente de la línea telefónica, se hace cargo de la línea telefónica, pero bueno, siempre se tiene cuidado del voluntario, y cada voluntario sabe que puede recurrir a una madrina o padrino que elija, algún referente o al equipo profesional en determinado caso, ¿no? Una vez que se es voluntario, lo que se pide es que se cumpla una guardia semanal de 4 horas y la obligatoriedad de un encuentro semanal, que por lo general es a la noche, porque es el ámbito en que nos encontramos todos, porque nuestra tarea es solitaria, digamos, porque estamos uno a uno con el teléfono y nada más, pero el encuentro semanal es lo que nos hace revalorar y revisar nuestra actitud, nos da cohesión en nuestra institución y favorecemos el intercambio y, bueno, y la discusión. Sintéticamente es eso, digamos. Si ustedes quieren, para poder ser admitidos como voluntario, bueno, será el próximo curso el año que viene, y pueden mandar un mail a la casilla para que ya se los tengan en cuenta. Si es que pueden cumplir sí o sí con estos requisitos: las 4 horas semanales de guardia y la reunión semanal una vez por semana. Nada más, no sé si les queda algún otro tema, alguna otra duda. No, creo que No, me parece que por hasta ahí son las preguntas que fueron surgiendo. está bien. Hay alguien que está levantando la mano ahora. Hola, no, nada, yo solamente no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer esta charla. La verdad que un antes y un después, al menos en mi experiencia, esta charla, eh, muy informativo, o sea, tenía muchas dudas que fueron respondidas sobre este tema, y la verdad que muchas gracias y las admiro mucho, muchísimo. Bueno, gracias, Juan. En nombre de todos los voluntarios anónimos, porque nosotras ponemos la cara, como decía una campaña que hicimos el año pasado en las redes, algunos ponemos la cara, pero otros ponen la voz anónimamente y la escucha. Así que en nombre de todos esos voluntarios anónimos, muchas gracias, Juan. Solamente agregarles que en este momento nuestras capacitaciones están siendo virtuales. Tuvimos, como explicaba María, toda una gran reconversión tecnológica. Aún los más viejos nos hemos puesto a tono con esto, y no sabemos cómo vamos a seguir el año que viene. Es muy probable, porque por una cuestión también de practicidad, que vayamos, si todo lo de la pandemia va mejorando, vamos a ir a un sistema mixto donde mezclemos lo virtual y lo presencial, porque lo presencial es muy importante para, bueno, vernos, encontrarnos, supervisar personalmente, etcétera, pero vamos a mantener opciones virtuales porque nos ahorran tiempo, nos ahorran gastos de traslado, etcétera, teniendo en cuenta que todos son voluntarios y no reciben renta alguna por lo que hacen, ¿no? Así que iremos a algo así. Tengo ese último PowerPoint, si querés, Rami, que pase. Dale, sí. Para mí sí podemos pasarlo y después vamos cerrando así. Sí, por eso. Porque no te sacamos tiempo tampoco. ¿Cómo? Así no te sacamos tiempo, yo. No, 2 horitas. había preguntado, me dijeron, bueno, como máximo 2 horas y ya vamos llegando, pero paso ese último, que es un poco lo que me preguntaban recién con lo de los pares. A ver. Es cortito. Ahí está. A ver, este es nuestro logo, y allí tienen los datos que les pasó María, y nuestra
Bueno, en realidad la página web pueden entrar por CAS Buenos Aires o asistenciaalsuicida.org.ar. Tenemos que cambiarlo en esta presentación, pero entran por las dos páginas. Bien, a ver, para cerrar, cuando escuchar y estar atentos es la mejor prevención. Muy cortito para introducir, el suicidio es un fenómeno multicausal, confluyen causas biológicas, psicológicas, sociales, ambientales y relacionales, etc. Nunca el suicidio se da por una única razón, o sea que ustedes verán a veces en medios de comunicación, se mató porque el novio la dejó, o se mató porque no la dejaban ir a un recital. No, esto es un titular simplista y amarillista, porque detrás de esa actitud hay un montón de cosas más que llevan a una persona, como vimos, en proceso suicida, ¿no? Más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Y es la principal causa de muerte en la franja etaria de 15 a 29 años, sacando lo que son enfermedades específicas, ¿no? A ver, no mirar para otro lado. La pregunta va hacia el interior de cada uno. Entonces, desde el lugar que cada uno ocupa, desde el rol que desempeñamos, desde dónde miramos y escuchamos a quienes nos rodean. Si soy profesional de cualquier área de la salud, si trabajo en una comunidad educativa, si soy papá, mamá, tío, abuelo, hermano, hermana, si tengo compañeros de trabajo, todos estamos en algún lugar de la sociedad. A todos nos suceden cosas. A veces puede ser sencillo expresarlas directamente y compartirlas. A veces no es tan sencillo, tenemos trabas. Y al resto de las personas que nos rodean les sucede lo mismo. Por eso es tan importante ser sensible a las expresiones de los otros, directas o no tan claras. Por eso es importante leer entre líneas, mirar más allá de lo evidente, detectar a aquellos invisibles que nadie mira, o a aquellos tan visibles que pareciera que nada les pasa. Y todo esto que yo estoy mencionando acá, también ocurre en los consultorios, también ocurre con los pacientes. Esto de tener que leer entre líneas, mirar más allá de lo evidente, porque no todo, digamos, se expresa con tanta claridad. Cuando hablamos de escucha activa, nos referimos a una actitud, además de una habilidad. Nos referimos a que es necesario que nos informemos y formemos, conocer y saber, que cultivemos una forma de interés por los demás, la actitud. Ese hacer puede ser desde el consultorio con un tratamiento, pero comienza mucho antes, cuando alguien escuchó, vio o percibió que alguien estaba triste o más aislado o preocupado, o alguna señal, ¿no?, que nos indique todas estas cuestiones que estábamos hablando antes, ¿no?, porque hablábamos de adicciones, de bullying, de abuso sexual. Se acercó, preguntó, puso una mano en un hombro, acompañó, escuchó su juicio, ni soluciones inmediatas, esto de todos podemos ser preventores. Bien, cortito, pero era como una síntesis para que tomemos conciencia todos, y después mucho. Si ustedes entran en porque ustedes dirán, bueno, pero no hablamos de factores de riesgo, no hablamos de factores protectores. Para nosotros estas primeras charlas en el mes de la prevención, que igual dimos un montón de conceptos con María, realmente, pero si ustedes esperaban factores de riesgo, señales,
mitos, etcétera, todo eso ustedes lo pueden encontrar además, inclusive en nuestra misma página. Si entran en www.asistencialsuicida.org.ar, tienen una serie de páginas de ayuda a profesionales, a familiares, a docentes, tienen los mitos, tienen señales de riesgo y factores protectores, tienen un montón de información. Y después hay otros, digamos, cursos o niveles de charlas y demás donde podemos profundizar un poco más. Esto, como dijo Juan hace un ratito, es como un primer acercamiento para hablar de esto que es bien grueso, que es el proceso suicida, hablar de los mitos, que el primer mito es que si hablamos de suicidio ponemos la idea en la cabeza de las personas y desechemos ese mito, porque justamente la idea está en la cabeza de las personas, aunque no hablemos de suicidio, y el peor riesgo es no hablar. Bueno, son casi las 9, para que no nos odien, me parece que vamos a ir cerrando, ¿no? Muy interesante, estuvo muy buena. Nada, muchísimas gracias Fernanda, muchísimas gracias María por venir hoy a contarnos un poquito del laburo que hacen y por traernos otra perspectiva de prevención, de ayuda, que bueno, como habíamos dicho más temprano, es como re importante para nosotros que estamos hoy en día estudiando la carrera de psicología y que nos falta y que podemos detectarlo también que nos falta y no nos queremos ir sin eso, para el día de mañana poder ejercer en el lugar que queramos. Por nuestra parte, por parte de AUGE, les invitamos a que puedan, bueno, participar del lanzamiento de los promotores de salud mental en los barrios populares. Obviamente, Fernanda y María los invitaron también a que puedan participar del voluntariado, a que puedan escuchar más de sus charlas. Y nada, esperemos que les haya gustado un montón y esperamos seguir viéndonos. A que les interese el voluntariado quedó en el chat, y a los que les interese participar de los promotores de salud mental en los barrios, pueden ir a nuestras redes sociales y ahí hay un formulario donde se pueden inscribir. Así que bueno, nada, Bien. muchísimas gracias. Bueno, May, Florencia, Rami y a todos y a todas las que estuvieron participando hoy desde la escucha, desde los aportes, las preguntas, también muchísimas gracias a ustedes. Estos espacios y que cada año ustedes nos tengan en cuenta es muy importante porque también nos ayuda a llevar adelante la misión que el CAS tiene, que es difundir y ayudar a sensibilizar y tomar conciencia sobre esta temática. Así que les agradecemos nosotras a ustedes la invitación. Muchas gracias Fernanda y muchas gracias María. Y bueno, a todos por participar. Nos veremos en otras charlas. Ya salieron Gracias varias a ideas. ustedes. Bueno. Buenísimo. Adiós. Chao. Adiós. Buenas noches. Que descansen. Gracias, muchas igualmente. gracias. Chicos.